El significado de la ciudad de Dios para la sociedad occidental. El libro de la ciudad de Dios tuvo un gran significado para toda la religión cristiana y sus alcances siguen presentes hoy en día en la sociedad occidental. En este video intentaré exponer la influencia del texto de la ciudad de Dios, no solo para la religión cristiana, sino también para la sociedad occidental, desde la concepción básica de la divinidad hasta el entendimiento de Dios. Para poder entender un poco más la obra de San Agustín de Hipona y el impacto que ésta tuvo en la sociedad occidental, debemos de conocer la situación en la que la obra fue escrita, la vida de San Agustín de Hipona y el motivo detrás de la creación de la obra. La obra fue escrita un año después del saqueo de Roma, acontecimiento que sacudió a toda la Europa. El evento incitó ataques a la fe cristiana, tanto por cristianos como paganos. Incluso se llegó a culpar a la religión cristiana como la causa principal del acontecimiento, y muchos cristianos empezaron a poner en duda la veracidad de la religión. Ante estos ataques, San Agustín de Hipona sintió que era su misión no solo defender el cristianismo de aquellas acusaciones sin base, pero también hacer entender al mundo que Dios es el único todopoderoso. Cada capítulo tomó bastante tiempo en realizarse, alrededor de un año pasó desde el saqueo de Roma. Cuando el primer libro salió, el mundo parecía haberse movido, los sobrevivientes estaban reconstruyendo y aquellos que abandonaron la ciudad ya se encontraban muy lejos. Ya no era la gran noticia que había sido un año antes. Esto no detuvo que la ciudad de Dios inmediatamente trajera a la vida la discusión contra la religión cristiana y varias preguntas que los cristianos se realizaban acerca de la fe, el árbol de la vida, la predestinación y la providencia de Dios, pero esta vez una nueva voz entraría en el debate. San Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, la actual Argelia, situada en la provincia romana del África proconsular. Su madre, Mónica, ferviente cristiana, fue una de las figuras más influyentes en la vida de Agustín, y se ocupó que de niño fuese inscrito entre los catecúmenos. No obstante, no recibió el bautismo todavía. Su padre, Patricio, pagano en sus orígenes, aunque convertido al cristianismo al final de su vida a instancias de su esposa. Agustín asistió a la escuela de Tagaste, donde recibió la formación elemental, ante la cual no mostraba un gran entusiasmo. Para el 371, gracias a los ahorros de su padre, Agustín ingresó a la escuela de retórica y filosofía en Cartago. A los 19 años de edad, en el año 373, la lectura de Hortensius de Cicerón le causó una profunda impresión, despertando su interés por la filosofía clásica. Cuando San Agustín de Hipona tuvo la oportunidad de leer las escrituras sagradas, se llenó de decepción. Se relacionó con el maniqueísmo por un tiempo. Unos años después, a la edad de 20 años, regresa a Tagaste como profesor y completa sus lecturas con las categorías de Aristóteles. Para el 376 es ya profesor de retórica en Cartago, donde alcanzó una gran reputación. En torno al 380 escribe su primera obra, De Pulcro et Apto, un tratado de estética dedicado al orador y erío. Cuando el obispo maniqueo Fausto de Mileve llegó a la misma ciudad en la que Agustín se encontraba, tuvieron una conversación en la cual Agustín experimentó una gran decepción al no ver sus dudas resueltas. Después de este suceso, San Agustín se marcha a Italia alrededor de 383. Estando en la ciudad de Milán, tomó contacto con el obispo Ambrosio, quien en un principio le atrajo al estilo de sus sermones. Después de la temporada como catecúmeno en la iglesia, intentó regresar a África junto con sus compañeros y madre, partiendo del puerto de Ostia, pero debido a la complicada situación política, se ven obligados a hospedarse en una familia cristiana, rica de los anicios. Es en este punto donde muere su madre Mónica, acontecimiento que relata con gran emotividad en sus confesiones. En el año 388 partió de regreso a Cartago, en donde participó activamente dentro de la comunidad católica de la ciudad. En el 391 fundó el primer monasterio agustiniano, en Tagaste, dentro de su finca familiar. Asimismo, es ordenado sacerdote por el obispo de Hipona, Valerio, de origen griego. Frente al auge del donatismo y del maniqueísmo en la región, se enfrentó en un debate público con el líder de la corriente maniqueísta, Fortunato, el cual derrotó en el discurso. Acto seguido, publicó el Acta contra Fortunatum Manichaeum. En el 395
Fue consagrado como sucesor de Valerio en la sede episcopal de Hipona. Después de años dedicándose a la escritura y a la defensa de la religión cristiana, San Agustín de Hipona fallece el 28 de agosto de 430 en Hipona, mientras la ciudad se hallaba situada por los vándalos. Una de las influencias más notorias de la obra de San Agustín es la que él tuvo y tendrá sobre los papas. El libro de la Ciudad de Dios ha sido y siempre será una obra muy importante, no solo para la religión cristiana, sino también para la fe misma. Esta cualidad de la obra será ocupada por todo papa cuando más sea necesario para difundir la fe. Pero la influencia no solo se acaba aquí, sino que como muchas cosas de la fe cristiana han logrado divulgarse a través de la sociedad, a un punto en donde las raíces de la humanidad actual se encuentran entrelazadas con la fe cristiana y con el pensamiento de San Agustín. Muchas de las ideas que se presentan en el libro de la Ciudad de Dios se han integrado entre el pensamiento común del mundo occidental. Uno de los primeros ejemplos que me gustaría tocar es sobre la salud mental, especialmente el suicidio. Noa Pozoven, una joven de 17 años, murió el domingo en su casa de Arnhem, Holanda. La joven sufrió abusos cuando era niña de 11 años. Tras años de sufrimiento, decidió abandonar este mundo. Se había informado en una clínica sobre la posibilidad de someterse a eutanasia. La muerte se había producido por suicidio, al dejar a la joven de alimentarse con autorización y bajo la tutela de sus padres. El Papa Francisco decidió hablar sobre este trágico suceso, ya que la joven, al tener un libro biográfico, el cual alcanzó notoriedad, lo hacía uno de los casos de violación y suicidio más comentado, además de que el caso tocaba la eutanasia, tema que por obviedad estaba en el interés del Papa poder discutir. Papa Francisco, en su cuenta de Twitter, expresa: la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza. Esta opinión es compartida entre la gente de la fe cristiana. Además, en el periódico del Vaticano hace énfasis en ello. La eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para la familia de todo el mundo. Su práctica es legal en muchos países. La Iglesia, mientras se opone firmemente a estas prácticas, siente el deber de ayudar a las familias que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos. La cultura de la muerte y la cultura del descarte no son un signo de civilización, sino un signo de abandono que también puede ser disfrazado de falsa compasión. En cambio, es necesario asumir la tarea de trabajar juntos y ayudar a los que sufren y de acompañarles. En la Ciudad de Dios, en el libro 1, capítulo 17, podemos encontrar lo que podría ser las raíces de este pensamiento. En este apartado, San Agustín de Hipona habla sobre la muerte voluntaria por miedo a la deshonra, en donde expresa que el suicidio por pena o deshonra es algo castigado por Dios y nada admirable. Claro, al ser el Papa y el periódico del Vaticano, no sorprende a nadie el hecho de que varios de los pensamientos eclesiásticos y sociales que se encuentran en la Ciudad de Dios sean compartidos por miembros de la Iglesia Cristiana Occidental. Lo que llega a sorprender y que solemos olvidar es que estas opiniones se encuentran más allá de la Iglesia cristiana. Estas opiniones, dadas tanto por el abogado como por el host del programa, se encuentran alineadas con la opinión del Papa y del periódico del Vaticano, las cuales tienen su raíz en la Ciudad de Dios. Bastante confusión porque primero se ofreció como un caso de eutanasia, luego se ha visto que exactamente no ha sido así porque no ha habido intervención de la administración ni de una clínica ni nada, pero en todo caso lo que deja claro es lo poco que vale la vida en determinadas situaciones. En este caso concreto, ¿dónde está la frontera entre suicidio y homicidio? Porque estarán matando a otros. En España lo que ha pasado en Holanda sería un delito del artículo 143 del Código Penal, en el que únicamente si apreciaran razones en el número 4 de ese mismo precepto del Código Penal que hubiera solicitado ella, como parece que ha hecho, la eutanasia o la muerte, y entonces fuera después asistido el suicidio, pues habría una atenuación. Se puede bajar hasta 1 o 2 grados, pero seguiría siendo delito porque afortunadamente y todavía no es legal en España ni el suicidio asistido ni la eutanasia. Otro caso que me gustaría hablar es el de Víctor Jara, en el cual también se puede reflejar la influencia de la obra de la Ciudad de Dios. Durante la dictadura de Pinochet, varios arrestos fueron realizados en contra de múltiples personas,
con el pretexto de que se amenazaba la autoridad. Uno de los casos más conocidos de este periodo es el del cantautor Víctor Jara. No solo fue arrestado, sino también asesinado. La dictadura lo condenó como un socialista subversivo, que buscaba alborotar las masas en contra del poder de Pinochet, aunque el pueblo chileno lo veía como un cantante, profesor, un líder y una persona muy honesta, que le gustaba expresar lo que sentía, aunque este sentimiento no se compartía con los militares allegados a Pinochet. Durante la retención de Víctor Jara en el Estadio de Chile, varios militares realizaron comentarios, los cuales fueron contados por testigos. A ese hijo de puta me lo traen para acá, así que vos sos Jara, el cantante marxista, comunista chocante de tu madre, cantor de puta mierda. Víctor Jara fue, y sigue siendo, un símbolo de la justicia y ideología para sensibilizar al pueblo, además de que recuerda la necesidad de justicia, una sociedad desigual en un momento coyuntural en Chile, donde la democracia era incipiente, y dando un golpe de Estado quedando al frente Pinochet, dictadura que tenía el interés de crear una historia oficial a partir de legitimar la violencia como una acción salvadora conjuntamente con sus partidarios. La acción militar de 1973 fue sembrada en la memoria oficial como una estrategia que permitió detener una guerra civil, y a partir de esa idea quisieron comenzar a construir en la dictadura de Pinochet una sociedad exitosa, razón por la cual los enfoques de la muerte de tantos chilenos, entre ellos los del cantautor Víctor Jara, insisten en una realidad negada para unos y para otros un conflicto moral en torno a los derechos humanos. Por ello, las opiniones sobre su experiencia y recuerdos de los ciudadanos se expresan en la polémica del gran número de víctimas, y la parte oficial argumentó el hecho como parte de preservación del orden social, la justificación de la violencia. Las siguientes palabras son de una mujer de 30 años, dirigente del RN. No creo que la muerte nunca se justifica, pero si corrías riesgos, si estabas en un enfrentamiento, y no siempre van a haber posibilidades de que sí o que no. Yo creo bastante en la vida, y creo que Dios es el único que te la puede quitar, pero en la situación en la que estábamos había odio entre ambos lados, y en una guerra civil todo valía. Igual yo lo siento por ellos, pero yo creo que al igual que se tiene que abocar a Dios, a lo mejor sí murió gente inocente, pero también murió gente que al igual estaba metida en algún grupo o que fuesen terroristas en algún minuto, y cuando pasaba eso se enfrentaban y morían personas de los dos lados. Era el riesgo de, más encima, en el periodo que estábamos, andar con bombas, andar asaltando bancos, y si te pillaban era obvio que te iban a matar o algo así. Este tipo de comentarios, buscando minimizar las acciones del dictador, eran bastante comunes entre sectores de la población chilena. La conexión se encuentra en el libro primero, capítulo 21, de las muertes de hombres en que no hay homicidios. A pesar del título, explica que no existe un homicidio que no obedece al que manda y no viola el preceptor de «no matarás». Los que por orden de Dios declararon guerra o representando a la potestad pública y obrando según el imperio de la justicia castigaron a los fascinerosos y perversos que quitándoles la vida, de tal manera que la actuación de los soldados de bajo rango les justificaba ante este argumento, pues a juicio de quien ostenta el poder actuaron bajo la idea de fortalecer la paz y neutralizar los levantamientos sociales. Muchos fueron absueltos, pues el argumento de que seguían órdenes solo evidenció los crímenes contra los derechos humanos y la necesidad de la sociedad de que no justificar un régimen violento. A favor de Pinochet fue el uso del poder informativo, documentación de las situaciones conflictivas con un sesgo del jefe del ejército que controla la catástrofe, pero que un buen sector de la sociedad da testimonio de la realidad social que vivieron, y concluye San Agustín. Cualquiera otro que quitase la vida de un hombre, ya sea a sí mismo, ya sea a otro, incurre en el crimen de homicidio. Por lo tanto, la acción militar en contra de ciudadanos, entre ellos Víctor Jara, es un homicidio. Estas son dos historias que se entrelazan de forma fascinante con los preceptos en la ciudad de Dios. Se enumera de forma clara en un discurso que es vigente por el poder de los valores humanos en cualquier sociedad del mundo.